Muchísimas gracias, doctor, por la introducción. Y bueno, ya vamos a continuar con nuestro curso. En esta ocasión vamos a ver el tema de abdomen. Vamos a orientarlo sobre todo a algunos casos clínicos muy específicos en radiografía y vamos a ver algo de tomografía, que creo que es algo que tal vez sí es importante para ustedes como estudiantes, pero muchas veces lo dejamos como que a los especialistas nada más, ¿no? Pero no es tan complicado. Vamos a cubrir un poco de esto. Muy bien. El abdomen agudo es complicado abordarlo. ¿Por qué? Porque como pueden ver, pueden ser mil cosas las que estén ocurriendo en el abdomen. Por lo mismo, a veces llega a ser bastante difícil llegar a un diagnóstico, ya que el síntoma principal es dolor abdominal. Entonces, cualquier cosa pudiera estar ocurriendo dentro del abdomen. Muchas veces lo que hacen algunos médicos es pues simplemente como que dejarlo a los estudios diagnósticos para nosotros tratar de llegar a bueno, para que se llegue a un diagnóstico. Lo malo es que podemos a veces, si no abordamos de una forma adecuada el abdomen agudo, podemos retrasar bastante el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento en los pacientes. Y a veces hay causas de dolor abdominal que requerimos que sean resueltas de una forma muy pronta. Entonces, cuando ustedes envían a radiología a los pacientes con el diagnóstico de síndrome doloroso abdominal, realmente aquí pues pregúntense qué nos están diciendo a ustedes, qué nos están diciendo a nosotros como radiólogos, ya que como vamos a ver ahorita, el estudio del abdomen es un poquito complicado en imagen porque son tantas las estructuras que tenemos que tomar en cuenta que a veces llega a ser bastante complicado incluso para nosotros llegar a un diagnóstico. Por ahí algún comentario en YouTube decía que nosotros como radiólogos tenemos la obligación de, por ejemplo, si ustedes nos envían un ultrasonido de abdomen completo, llegar a un diagnóstico. Pero, o sea, créanme que así como para ustedes como médicos clínicos es complicado manejar el abdomen, para nosotros es complicado revisar un abdomen, ya que son muchísimas estructuras que hay que saber visualizar durante la presentación del estudio radiológico. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque aparte recuerden que nosotros vemos paciente tras paciente tras paciente, entonces realmente queremos llegar a un diagnóstico lo más específico posible para nosotros pasar al siguiente caso. Si no, se nos pueden llegar a pasar pequeñas cosas y eso pues está en detrimento de la salud del paciente. Síndrome doloroso abdominal realmente como tal se maneja cuando el paciente llega con ustedes presentando dolor abdominal como su causa de buscar una revisión médica. En ese momento, si el paciente tiene dolor abdominal, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues semiología, ¿no? Y a partir de aquí, nosotros tenemos que llegar a una posibilidad diagnóstica a través de qué es lo más importante, pues el interrogatorio clínico. Este artículo de la revista de la CONAMED ya es un poco antiguo, pero tiene bastantes puntos que valen la pena revisar sobre qué aprendimos en propedéutica, cómo llevar a cabo una semiología adecuada para nosotros tratar de llegar a un diagnóstico preciso. Clínicamente, podemos diferenciar entre todos esos órganos que veíamos afectados en el abdomen y a partir de ahí es más fácil que ustedes tal vez no sepan un diagnóstico posible, pero cuando lleven la interconsulta radiología para realizar un ultrasonido o una tomografía, ya tengan algún diagnóstico más preciso. O sea, por ejemplo, es más útil para nosotros que nos digan, el paciente tiene datos de abdomen agudo, ok, pero lo más probable es que sea una apendicitis o una diverticulitis, a que nos digan simplemente tiene dolor abdominal. Ahorita, inclusive vamos a ver unos ejemplos de cómo se dificulta un poco el manejo del diagnóstico como síndrome doloroso abdominal únicamente. Eh, ¿Por qué? Ya les dije que a veces tenemos como que muchos casos durante el día.
Y pues acuérdense que también somos humanos, entonces se nos pueden ir bastantes cosas y más si estamos bastante apurados, ¿no? Entonces, considérennos, téngannos en consideración cuando lleguen a presentar un caso de abdomen. Entonces, lo más importante para ustedes como médicos de pregrado es saber qué tipo de estudio van a solicitar. ¿Por qué? Porque a veces prolongamos tanto el estudio de un paciente que empezamos con radiografía y seguimos con ultrasonido, terminamos con tomografía y ahí ya pasaron 2 horas, ¿no? Y el paciente requería una intervención inmediata que se comenzó a retrasar desde el hecho de que pudimos haber tomado la tomografía desde un inicio. En el contexto de la medicina privada también es importante para ahorrar, sobre todo en los pacientes que van acumulando estudio tras estudio tras estudio, cuando uno solo era más adecuado. A veces llega a haber disgusto en los pacientes cuando pues notan que una cosa no dijo nada, la otra tampoco dijo nada y finalmente la tomografía, digamos, era la que iba a resultar importante. Entonces, por eso es importante diferenciar entre las diferentes causas de dolor abdominal. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es saber con qué estudio se cuenta en donde estemos laborando, ¿no? Desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Las clínicas de primer nivel a veces no cuentan con tomografía, por ejemplo, por eso la pongo como que puede haber, pero lo más seguro es que no haya tomografía y puede haber tal vez ultrasonido o radiografía. Entonces tenemos también que situarnos en qué contexto estamos y qué estudios podemos solicitar. Pero, por ejemplo, ya en un tercer nivel, pues hay todo, radiografía, ultrasonido, tomografía, resonancia, inclusive medicina nuclear. También hay que tomar en cuenta que pues podemos laborar en clínicas en donde no hay ningún método de imagen. Por ejemplo, aquí es donde hice yo mi servicio social. No había absolutamente nada, ¿no? Entonces teníamos que mandar a los pacientes, en este caso en Tabasco, que me tocó, al hospital más cercano, que era pues más o menos 1 hora de camino, y era la única forma de poder accesar a imágenes, ya sea ultrasonido o tomografías, que era lo que había en ese hospital más cercano, pero eran los casos muy seleccionados. Entonces, tomen en cuenta en qué contexto están ustedes para ver qué estudio hay que solicitar. Eso sí, cada órgano tiene algún método de imagen que nos va a hablar mejor sobre qué anatómicamente qué es lo que pueda estar afectado y hay métodos que realmente no nos van a servir en nada. A veces nos hacen pensar que la secuencia de imágenes es que llega el paciente y le vamos a solicitar radiografía. Y si no se ve nada, ultrasonido. Y si no se ve nada, tomografía. Y si no se ve nada, pues algún otro método de imagen un poco más, eh, un poco más complejo o menos disponible, tal vez una resonancia magnética o no sabemos. Pensamos que es como una receta. Realmente vean que radiografía no sirve en contextos muy específicos de dolor abdominal, como por ejemplo, nunca hay que olvidar que las neumonías pueden llegar a ser causas de dolor abdominal, particularmente en niños. Entonces, una radiografía de tórax es más útil. Vean aquí, por ejemplo, nos sirve en casos de vólvulos o en casos de oclusión intestinal. Solo estamos viendo aquí estos puntos naranjas en tres órganos, en tres diagnósticos. Todo lo demás, vean, esto es tomografía, se recomienda con contraste, pero bueno, la verdad es que nos llegan muchas, muchas, muchas tomografías simples. Se dificulta a veces el diagnóstico, pero digamos que es útil. Entonces, lo ideal sería tomografía con contraste, pero tomemos en cuenta tomografía en general. Vean cómo prácticamente vemos que todo tiene punto verde para abdomen. Diverticulitis, enfermedades inflamatorias intestinales, litiasis renal, cólicos renales por litos, infartos renales. O sea, básicamente vean cómo son todos los órganos sólidos, infartos esplénicos, pancreatitis, muy importante. Tumores, como en órganos sólidos, que puede ser también tumor renal, tumor hepático, abscesos, apendicitis. En apendicitis es muy importante, sobre todo en adultos.
En niños preferimos usar ultrasonido de primera instancia en prácticamente todo porque no queremos someter a los niños a radiación ionizante. Y la verdad es que como son tan pequeños y tienen tan poco panículo adiposo, el ultrasonido funciona de maravilla. Pero aquí estamos hablando de adultos principalmente. Ven cómo ultrasonido es útil para el hígado y vías biliares, como por ejemplo en abscesos o complicaciones por hepatitis, o en casos de afección de la vía biliar, por ejemplo, litiasis biliar, colecistitis, colangitis, es bastante útil el ultrasonido. Para vía biliar, el método de imagen más específico y más sensible es la resonancia magnética, pero entiendo que no es un método muy disponible, entonces el ultrasonido es bastante útil. Vean también cómo para la pelvis, estos son órganos pélvicos femeninos, los quistes ováricos, enfermedad pélvica inflamatoria o embarazo ectópico, es más útil el ultrasonido que tomografía. Entonces, es algo que deben de considerar. Para pelvis, sobre todo femenina, que es la que llega a tener un poco más de problemas de este tipo agudo, es más útil el ultrasonido. Igual con miomas o es sobre todo esto la localización que puede llegar a tener una enfermedad pélvica inflamatoria o miomas que son un poco más centrales. Hay también casos en donde realmente la imagenología no nos va a ser nada útil y la clínica es lo que nos va a hacer llegar a un diagnóstico, como puede ser, por ejemplo, una hepatitis no complicada, ya que complicada tal vez sí necesitamos imágenes. Hepatitis realmente no necesita métodos de imagen. Pielonefritis, a menos de que sean pacientes que puedan llegar a complicarse, como son pacientes con diabetes, sobre todo que es el más común que puede llegar a ser abscesos renales, por ejemplo, la clínica es suficiente. Las enfermedades de las vías urinarias, sobre todo enfermedades infecciosas de las vías urinarias, la clínica es suficiente en pacientes que potencialmente no estén complicados. Y pues lo mismo, infección de vías urinarias bajas, cistitis, tampoco es necesaria la imagen. Hay causas más específicas en donde ya necesitaríamos métodos de imagen, por ejemplo, de medicina nuclear, una gammagrafía, sobre todo en las diverticulitis de Meckel, para poder localizar inmediatamente en dónde está ese divertículo y pues qué cirugía pueda acceder y localizar rápidamente el divertículo de Meckel. De ahí en fuera prácticamente no es muy útil la gammagrafía como método diagnóstico en abdomen agudo. Los aneurismas de la aorta abdominal, el ultrasonido nos es útil cuando no está roto. También nos puede servir cuando está roto, pero a veces cirugía vascular requiere planear la intervención que va a realizar, entonces se prefiere tomografía. Y órganos del tracto gastrointestinal superior, realmente esofagitis, gastritis y úlcera duodenalogástrica, se prefiere la endoscopía. Antes se usaba la fluoroscopía con métodos de varitados, pero ya está muy superado todo eso. Entonces, endoscopía sobre todo es más útil para este tracto gastrointestinal superior. Entonces, vean cómo si nosotros sabemos qué estudio solicitar, vamos a poder ahorrar un poquito de tiempo a todos, o sea, al paciente, a los interconsultantes, al radiólogo, y vamos a llegar a un diagnóstico más preciso, muchísimo más rápido. Uh, Realmente hacer radiografía de abdomen a veces no les sorprenda que la mayoría de las radiografías en pacientes con abdomen agudo van a regresar con resultados de negativo abdomen agudo, porque es lo único que podemos nosotros realmente determinar si el paciente tiene abdomen agudo o no. Si no hay una complicación, a veces la radiografía no nos va a decir absolutamente nada. Hay unas recomendaciones que hace la CERAM sobre cuándo no hacer ciertos estudios de imagen y está como los lineamientos son muy específicos sobre qué no hacer. En cuanto a radiografías de abdomen, vean que en general no recomiendan radiografía de abdomen a menos de que haya obstrucción o perforación intestinal. Estos son los únicos dos casos en que realmente no sería de utilidad. De ahí en fuera, por ejemplo, hasta inclusive en apendicitis,
la sensibilidad y especificidad llegan a ser muy, muy bajos. Llega a haber sensibilidades de 0% inclusive. Tomen agudo. Tampoco así, por favor. Ay, perdón, dame un segundo. Ok, muy bien. Entonces, tampoco debemos de hacer radiografías cuando hay sospechas de pielonefritis. Ya hablamos que son diagnósticos más que nada clínicos. En caso de que haya sospecha de complicaciones, tomografía o ultrasonido es más útil. Y radiografía de abdomen en diverticulitis aguda tampoco es útil porque realmente la tomografía ahí nos estadifica qué tan grave es la diverticulitis en ese momento. Entonces, en general, de aquí solo recuerden que realmente nos va a ser bastante útil una radiografía en obstrucción y en perforación intestinal. O sea, por ejemplo, una colecistitis, la radiografía no nos va a decir nada a menos de que esté complicada, por ejemplo, con una perforación de la vesícula o haya causado un hilio, o sea, un hilio biliar, por ejemplo, lo que esté afectando al paciente. De ahí en fuera, la radiografía no nos va a ser tan útil. Pero bueno, sí hay cosas que todavía podemos detectar en radiografía, entonces por eso es útil saber algunos cuantos signos radiológicos que observamos en radiografía. Aquí vamos a ver esta radiografía anteroposterior de abdomen, en donde estamos señalando todas estas como líneas que se forman dentro del intestino. Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando aquí? ¿Qué es lo que se está visualizando? Se llaman niveles hidroaéreos. Todo esto que vemos es intestino. Dentro del intestino hay líquido. Este paciente está en bipedestación, entonces por gravedad el líquido se va a ir hacia abajo, el aire va a ir hacia arriba, entonces se forma el nivel hidro del líquido que está por debajo de esta flecha y aéreo, que es lo que está por arriba, el aire dentro del intestino. Esto ahorita vamos a ver qué nos puede indicar, pero es un indicador bastante útil para saber si estamos viendo una radiografía de pie o en decúbito. Aquí, por ejemplo, es el mismo paciente en donde se solicita una radiografía de pie y otra en decúbito. Ya habíamos visto este mismo concepto en tórax, como el líquido va a seguir la gravedad, el aire se va a ir hacia arriba, pero cuando vemos un paciente, en este caso en decúbito, este es el tubo de rayos X y se está tomando la radiografía de esta forma, se va a sobreponer el líquido y el aire. Entonces, pues este paciente está en bipedestación. Vean cómo se forman aquí algunos niveles hidroaéreos. Aquí, aquí, aquí vemos otro, aquí otros pequeños. Entonces, este paciente está en bipedestación y este paciente pues está en decúbito supino porque el aire se está yendo hacia arriba y nos está demarcando todo el patrón de intestino. O sea, aquí nada más veíamos algunos segmentos, pero aquí estamos viendo todo el aire flotar, digamos, hacia arriba y podemos observar de manera más precisa dónde está localizado todo el tracto gastrointestinal. Eh, ¿Hay algún... Está esta regla del 369 para el tracto gastrointestinal que nos señala qué calibre debe de tener el intestino en los diferentes segmentos, ya que no se maneja el mismo calibre en el colon que en el intestino delgado. Esto es sencillo. Tomemos en cuenta que en una radiografía de adulto, un cuerpo vertebral, dependiendo nuestro biotipo, puede llegar a tener una altura de 2.5 centímetros hasta 4 centímetros aproximadamente. En nosotros como mexicanos, como somos un poco más bajos, 3 centímetros es el promedio en adultos. Entonces, si no pueden medir esta asa intestinal, que es el colon en este caso, si no tienen posibilidad de medir, pueden fijarse en la altura de los cuerpos vertebrales y pues si se supera esta altura, quiere decir que más o menos estamos hablando de más de 3 centímetros, más de 4 centímetros. En cuanto a las medidas que debe de haber, el intestino delgado debe ser menor de 3 centímetros en calibre, y aquí realmente no se ven, aquí hay pequeñas asas, pero vean cómo no están dilatadas más allá de la altura de un cuerpo vertebral.
El colon tiene mayor posibilidad de dilatación, sobre todo el colon derecho, en donde el ciego puede dilatarse hasta 9, 10 centímetros aproximadamente, y los segmentos más distales, sobre todo el ascendente, distal, el transverso, descendente y sigmoides, pueden dilatarse más allá, perdón, no deben de dilatarse más allá de 6 centímetros porque ya consideramos eso como dilatación. Entonces, eso la regla del 369. El intestino delgado siempre debe tener un calibre menor de 3 centímetros, el ciego menor de 9 centímetros y el resto del colon menor de 6 centímetros. Más allá de eso, ya estamos hablando de dilatación y la dilatación nos puede hablar de dos cosas, o que hay un hilo intestinal o que hay una oclusión intestinal. Otra cosa que debemos de ver es qué estructura del tracto gastrointestinal está dilatada, si es el colon o es el intestino delgado. Entonces, el aspecto radiológico nos va a hablar de realmente qué asa está dilatada. Entonces, vean este grupo de asas de este lado, esta estructura dilatada. Vean cómo son casi 2 cuerpos vertebrales, entonces hablaríamos 6 centímetros más o menos. Aquí supera un cuerpo vertebral, entonces más o menos hablamos de 3 centímetros. Hay dilatación, tal vez debemos sospechar o ilio u oclusión intestinal. Entonces, ¿ustedes cuál dirían que es colon y cuál que es intestino delgado y por qué? Vamos a ver. Estas son asas de colon y estas son asas de intestino delgado. Las asas de colon, sobre todo, las vamos a ver hacia la periferia, porque el colon pues es más periférico, y tienen estas estructuras en la pared, que son las austras. Vean cómo estas austras no atraviesan de pared a pared, sino nada más vemos, por ejemplo, aquí aquí se detiene y aquí ya no vemos nada, y aquí continúa. Vean, a diferencia del intestino delgado, cómo podemos ver toda esta línea de pared a pared, que son las válvulas coniventes, y aparte el intestino delgado es más central. Entonces, siempre que vean algo dilatado, tienen que definir si es colon o intestino delgado. En muchas ocasiones es tanto colon e intestino delgado, particularmente en los casos de ilio, es cuando se dilatan ambos segmentos, o en casos de oclusión intestinal, cuando la válvula ileocecal deja regresar el aire que hay en el colon hacia el intestino delgado, porque de forma normal no debería haber regreso de aire ni de líquido del colon hacia el intestino delgado. Entonces, nada más recuerden ese aspecto de las austras del colon y las válvulas coniventes del intestino delgado. Aquí nada más es para verificar que sepan localizar esta estructura en una radiografía abdominal anteroposterior. Creo que es bastante evidente que pues, son los psoas, ¿no? Son estructuras paravertebrales. Es bueno visualizarlos porque nos habla de que el abdomen no tiene alguna densidad extra, por ejemplo, líquido, que borra estas sombras de los psoas. Entonces, siempre recuerden que están localizados de forma paravertebral. Muy bien. En sí, ¿qué debemos de fijarnos en una radiografía? Pues más que nada, una radiografía de abdomen. Más que nada hay que ver el patrón de gas que tiene, porque sabemos que nada más debe de haber gas en el tracto gastrointestinal, no puede haber nada por fuera. El tracto gastrointestinal como tal es una extensión del exterior, entonces es el único lugar en donde debe de haber aire. De ahí nos debemos de fijar si llegara a haber aire por fuera de este tracto gastrointestinal, que sería completamente anormal. Podemos checar si hay algún tipo de calcificaciones que no sean correspondientes a las calcificaciones normales, que únicamente son pues estructuras musculoesqueléticas. Solo pues los huesos deben tener calcio. Si vemos alguna densidad de calcio fuera de huesos, eso sería anormal. Y algo muy complicado, bueno, no complicado, pero que nos habla ya de enfermedades bastante avanzadas, son masas en tejidos blandos. O sea, por ejemplo, decir que queremos ver un tumor de lo que sea, hígado, riñón, en radiografía, realmente
es bastante, ya no aplica porque los tumores deben ser de un volumen gigante para nosotros poderlos ver en radiografía. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta de que tal vez queremos ver masas en tejidos blandos. Vamos a ver este ejemplo de es un paciente que no tenía tolerancia a la vía oral, entonces se sospechó que estaba ocluido y vean cómo esta es una radiografía de un paciente normal. Este es tracto gastrointestinal. Vean cómo hay aire ahí dentro del tracto gastrointestinal, igual de este lado. Y ahora compárenlo con esto. Vemos una densidad líquido. Acuérdense de las densidades radiológicas. Es una densidad líquido que está dependiente del hemiabdomen superior. Entonces, de hecho, este es el hijo de un amigo, la hija, perdón, de un amigo que pues sí tenía su oclusión intestinal, pero superior, porque ya no podía prácticamente tolerar a la vía oral nada. Entonces, este es el hígado. Lo que este paciente tiene es un quiste hepático que tuvo que ser operado para liberar esa compresión extrínseca que tenía el tracto gastrointestinal. Entonces, vean cómo solo cuando ya son gigantes, aquí prácticamente ocupaba este quiste todo el abdomen, es cuando realmente podemos diagnosticar como tal un tumor en radiografía. Fuera de eso, pues no, o sea, no vamos a diagnosticar un tumor de 1 o 2 centímetros, sino prácticamente algo que esté ocupando ya más del 25, más del 50% de todo el abdomen. Por ejemplo, vamos a ver esta niña de 14 años que tiene dolor abdominal intenso, sobre todo en mi abdomen inferior, y refiere a menorrea primaria. Entonces, vamos a hacer la revisión del aire. Vemos aquí algunos bolsillos de aire que realmente no se ven dilatados. Por ejemplo, esto es colon. Colon realmente no luce dilatado. Sabemos más que son 6 centímetros los que puede llegar a tener. A 14 años ya consideraríamos el patrón de dilatación de un adulto. Luego tenemos que ver calcio, si hay calcio fuera de el sistema musculoesquelético, no vemos nada, y otro sería masas, ¿no? Entonces, aquí estaría el hígado, el vaso es difícil de ver, aquí están los riñones, que puede llegar a ser un poquito complicado de ver aquí, y vean cómo se borran un poco los psoas aquí. No podemos ver psoas de forma adecuada aquí, tal vez aquí sí se ven un poquito más, y vean cómo se ve esta gran opacidad que está ocupando en mi abdomen inferior, igual de este lado, y pues todo el tracto gastrointestinal bueno, está hacia superior ahora, en vez de que ocupe el colon, por ejemplo, ocupara este espacio, está totalmente movilizado hacia superior. Entonces, se hizo un ultrasonido de esta paciente y vemos esta gran masa por detrás de la vejiga. La llevamos a tomografía y ¿qué notamos? Pues vean esta masa gigantesca aquí en mi abdomen inferior que mueve a la vejiga hacia adelante. Entonces realmente esto, si recuerdo correctamente, creo que medía como 25 centímetros. Entonces ya no es una masa tan pequeña, ¿no? En este caso es una paciente con hematocolpos por himen imperforado. Entonces, básicamente vean cómo aquí está la cavidad uterina, es una tomografía sagital y pues debido a que no hay comunicación con el exterior, todas las secreciones menstruales se han quedado dentro de la cavidad vaginal por años. Me parece que se calculó aquí más o menos 2 o 3 años que ya había empezado a menstruar la paciente. Todas esas secreciones se han quedado aquí adentro y empezaron a dilatar la cavidad vaginal. Y pues esto es el útero como tal. Este sería el cervix y todo esto secreciones. Entonces realmente ven cómo solo podemos ver masas cuando ya son cosas gigantescas. Entonces, radiografía de abdomen como tal no nos daría un diagnóstico si pensamos que puede llegar a ser algo más pequeño. Estos casos son muy espectaculares, pero más que nada se los pongo para que vean que realmente
si queremos diagnosticar un tumor por radiografía, tienen que ser cosas gigantescas. Para el estudio del abdomen hay diferentes protocolos. El que utilizamos más comúnmente en México es una radiografía de abdomen de pie, que estamos viendo aquí, y una radiografía en decúbito. Podemos hacer decúbito prono o supino, y la principal que se asume pues es decúbito prono. No, perdón, es decúbito supino, perdón, aquí un error, el que se asume que se toma anteroposterior de forma normal. Podemos también hacer decúbito prono, y también podemos llegar a tomar radiografías laterales o tangenciales. Esta lateral se utiliza sobre todo para nosotros poder detectar aire por fuera del tracto gastrointestinal. Vean aquí cómo el aire sube hacia el lado derecho, porque este es el hígado. Y en este caso estamos viendo al paciente de forma lateral, pero está acostado, entonces el aire sube hacia la porción ventral. A veces pueden llegar a tomar todo este protocolo, pero lo más común es solicitar radiografía de abdomen de pie y de cúbito, donde el abdomen va a estar hacia arriba, pero va a ser finalmente una proyección anteroposterior. Pueden llegar también a solicitar radiografía de tórax, tal vez algunos se preguntan por qué y otros ya saben por qué se debe solicitar. Siempre debemos de ver el aire por debajo de los semidiafragmas, sobre todo cuando está el paciente en decúbito. A veces no se incluye porque los pacientes están más grandes que los detectores de rayos X, que el cassette se llama de rayos X, entonces no se llega a ver y es útil en ese momento solicitar una radiografía de tórax. Entonces ya hablamos de lo mismo que debemos de buscar nosotros en una radiografía de abdomen de cualquier paciente, debemos de verificarlo en pacientes que sospechamos abdomen agudo, porque debemos de buscar aire en lugares que no debería de haber, que pues solo debe de haber aire en el tracto gastrointestinal, calcificaciones anómalas o patrones de aire intestinal anómalos, como sobre todo debemos tomar en cuenta dilatación del tracto gastrointestinal. Hay muchos patrones que puede tener un tracto gastrointestinal dilatado, pero finalmente solo consideren que si está dilatado el tracto gastrointestinal, eso es anormal. Hay otros signos que son un poquito más difíciles de ver, pero ustedes con estos tres ya es más que suficiente para radiografía de abdomen. Eh, Muchas veces a quién le echan la culpa del dolor abdominal en los pacientes. Vean estas imágenes que llamamos como en migas de pan. Esta de aquí, todo esto de aquí, aquí bajando, esto de aquí. Muchas veces decimos que es la materia fecal la que está afectando al paciente. Realmente para tener una oclusión por materia fecal es bastante, se necesita una carga fecal increíble y no es una causa muy común de oclusión intestinal en adultos mayores sobre todo. Los que están institucionalizados, pacientes que no tienen movimientos a su libertad, puede llegar a ocurrir este tipo de oclusiones. De ahí en fuera es nada más normal ver sobre todo este tipo de carga fecal en el hemicolon derecho y a veces ver un poquito más sólida la materia fecal aquí en el ámpula rectal distal. De todos modos, el tener mucha carga fecal a veces es normal en algunos pacientes. Puede que sí sea la causa del dolor abdominal, sobre todo en pacientes pediátricos, porque está muy asociado a infecciones de vías urinarias, ya que está comprimiendo la vejiga. De ahí en fuera, pueden llegar a ver la cantidad que ustedes quieran de materia fecal, siempre y cuando no esté cursando con este tipo de oclusión, porque estamos seguros que esto más de 9 centímetros sí mide, o esto más de 6 centímetros sí mide. Entonces, esto es una oclusión intestinal que sí está siendo condicionada por carga fecal en el ámpula rectal.
pero si realmente no ven un patrón de oclusión como este, es aceptable llegar a tener pues material de residuo en todo el marco cólico. Entonces vamos a ver estos casos con el diagnóstico que más nos mandan, que es síndrome doloroso abdominal. Entonces vamos a ver este paciente, no nos dicen nada, solo nos mandan esto. Entonces vamos a revisar dónde hay gas en este paciente. Aquí estamos viendo el ciego con algo de materia fecal, ámpula rectal con algo de materia fecal y aire. Aquí algunos bolsillos de intestino delgado que no consideramos que están dilatados como tal. Ven aquí el cuerpo vertebral y esto es el estómago. Aire fuera del tracto gastrointestinal, donde es sencillo buscarlo. En radiografías en bipedestación, pues debajo de los semidiafragmas. Hay signos de localización de aire fuera del tracto gastrointestinal cuando no está el paciente en bipedestación, que se llama, por ejemplo, el signo de Rigler. Es un poquito más difícil de ver, pero este paciente está en bipedestación, entonces no vemos aire por debajo de los semidiafragmas, está normal. Calcio, solo vemos calcio correspondiente a las estructuras esqueléticas y realmente no vemos masas. Vean como aquí, como veíamos en el caso de la niña de 14 años, no veíamos aire en la ámpula rectal porque todo estaba lateralizado por la gran masa, lateralizado y hacia cefálico. Entonces aquí no vemos desplazamientos de nada. Aquí se ve, por ejemplo, el riñón, hígado. Si llegamos a ver algo de vaso aquí, un poco de vejiga. De ahí en fuera no hay nada anormal. Entonces es un estudio radiológico completamente normal. Vamos a ver este caso. Nos lo envían por síndrome doloroso abdominal. Nuevamente no nos dicen gran cosa, entonces hay que revisar todo. Vemos aire aquí en el estómago, algunos bolsillos de aire en intestino delgado. Como tal, no notamos algún patrón de dilatación, ni vemos las válvulas coniventes. Si vemos aquí aire en el colon, todo esto es el colon ascendente, transverso, descendente. Aquí vemos un poquito el sigmoides, hace a veces muchos patrones aquí un poco raros, pero no vemos que esté dilatado, y ámpula rectal. Realmente como tal, el intestino está normal aquí. Hay aire solo donde debería haber aire. No hay aire por fuera. No vemos calcio que no corresponda a las estructuras musculares, ni tampoco vemos masas. Entonces es otra vez un estudio radiológico normal. En este paciente, nuevamente nos lo envían por síndrome doloroso abdominal. No nos dice gran cosa. Donde vemos gas gastrointestinal, aquí vemos al estómago. Esto tal vez es intestino delgado porque está central, pero no se ve dilatado. Vemos aquí tal vez algo de aire en el colon sigmoides. Y vean, este es el riñón derecho, riñón izquierdo. Vemos los psoas. Vean esta silueta hepática, como si la seguimos, continúa prácticamente hasta la pelvis y sube. Entonces, esto es una variante anatómica, no significa que el paciente tenga hepatomegalia ni hepatitis. Esto de aquí se llama lóbulo accesorio de Riedel. Es nada más una variante anatómica, está presente en bastantes pacientes, entonces no lo confundan con patología. No vemos, bueno, aquí está la vejiga. No vemos alguna otra cosa como calcificaciones fuera del sistema esquelético, no hay nada. Realmente ya vimos que esta pseudomasa que veíamos aquí es únicamente una variante. Entonces, otra vez es un estudio radiológico normal. Vean cómo el patrón de aire llega a ser completamente distinto en todos los pacientes. Entonces van a ver muchos aspectos de normalidad. Es un espectro bastante amplio. Entonces, por eso hay que ser un poco más sistemáticos en la revisión de estos estudios, pero finalmente pues, es un paciente normal, con poca aire gastrointestinal tal vez, pero completamente normal. Ahora vamos a ver este paciente. Nuevamente nos dicen que es síndrome doloroso abdominal. Entonces,
pues otra vez hay que buscar todo. Aquí vemos el estómago. Esto es el marco cólico, el colon sigmoides, tiene aire aquí. Este es el ciego, que no tiene mucha aire y por eso se ven como nada más pequeños bolsillos de aire. Algo de bolsillos de aire en el intestino delgado, pero no está dilatado, ni tampoco hay aire gastrointestinal. Y vamos a ver, esto de aquí es la vejiga, está llena, por eso tiene esta imagen como muy globular, con densidad de líquido, pero finalmente es normal. El riñón derecho, riñón izquierdo. Este riñón derecho tal vez es un poco más grande, nos llama la atención. Vaso, hígado. Y bueno, hay que buscar calcios, densidad calcio, que esté por fuera de las estructuras esqueléticas. Vean, la densidad debe ser radiopaca, o sea, tenemos que buscar imágenes blancas. Vean aquí cómo hay alguna calcificación que no corresponde al, por ejemplo, ese es el cuerpo vertebral, aquí está la apófisis transversa y esto no es apófisis transversa. Entonces, esto es la silueta renal, se está proyectando aproximadamente a esta altura, también estas pequeñas calcificaciones. Entonces, ¿qué pudiera hacer con este paciente? Pues es una calcificación que está muy cerca del riñón, otra que se está proyectando sobre el riñón. Entonces, lo más probable es que este sea un lito que está localizado en la unión ureteropiélica del ureter pelvis de este riñón derecho. Entonces, tal vez esto ya nos estaría hablando de por qué tiene dolor este paciente. Es más fácil que nos envíen un diagnóstico como cólico renal. Nos podemos centrar ya con toda la atención necesaria hacia los riñones, pero es un caso bonito, estas litiasis, de cómo las calcificaciones por fuera de las estructuras esqueléticas pues son un poquito sencillas de localizar. No se ve en todos los pacientes, pero cuando son litos muy grandes, sí los podemos localizar. Estos, por ejemplo, ya los consideramos litos bastante grandes. Cuando hay litos de 3 milímetros o menos de 3 milímetros, a veces no los vemos en radiografía. Eso es lo único malo. Tenemos otro síndrome doloroso abdominal. Vamos a ver, no vemos masas como tal, vemos los psoas tal vez no muy bien definidos. Eso nos llama un poquito la atención. El hígado, aquí realmente no se ve gran cosa, probablemente aquí se está formando un nivel hidroaéreo, probablemente es el estómago. No veo otras calcificaciones. Estos son electrodos de monitorización del paciente, a veces los van a ver en su radiografía, sobre todo cuando son portátiles. Y donde vemos aire. Vemos aquí, tal vez esté ciego si está dilatado, entonces puede llegar a ser ilio, por ejemplo. Aquí hay colon sigmoides, la flexura hepatocólica, flexura esplenocólica. ¿Y qué nos llama la atención? Esto es el hígado y esto es el hemidiafragma. ¿Debe de haber aire entre el hemidiafragma y el hígado? Pues no debe haber nada de aire fuera del tracto gastrointestinal. Igual de este lado vemos como este pequeño triangulito que está entre el colon y el estómago, entonces no debe de haber pues aire ahí tampoco. ¿De qué nos está hablando esto? Pues es aire libre subdiafragmático. Cuando vemos aire libre, lo que hay que pensar es de que el tracto gastrointestinal se perforó, ya sea por úlcera péptica, diverticulitis perforada, apendicitis perforada, perforación de intestino delgado, cualquier nivel del tracto gastrointestinal puede llegar a causar que haya aire libre peritoneal. Cuando encontramos mucha aire libre, lo más seguro es de que se trate de alguna úlcera péptica o duodenal u estomacal que se haya perforado y pues de ahí se haya liberado el aire. Pero de todos modos, aquí lo único que podemos decir es que hay aire libre subdiafragmático, probablemente hay perforación de víscera hueca o tracto gastrointestinal, y pues solo nos quedamos con eso porque no podemos nosotros afirmar de que esto sea una perforación de úlcera péptica o una perforación de divertículos. Clínicamente, si por ejemplo tienen signos y
síntomas como de que el paciente ya hubiera presentado gastritis, sería un poquito más sencillo nosotros tal vez poder decir que esto corresponde a una perforación de úlcera péptica, pero si no, pues es lo único que podemos decir, que hay aire libre en el peritoneo y hay que descartar perforación de víscera hueca. Entonces, esos son como un poquito, recuerden que deben de seguir esta recetita de ver dónde hay gas, no debe de haber aire fuera del tracto gastrointestinal. Vean los calcios que no estén fuera de las estructuras esqueléticas y masas, como ya vimos, realmente déjenlo como hasta el final, porque solo las masas gigantescas son las que van a poder llegar a definir. Vamos a pasar ahora a los casos que están recomendados que conozcan todos los estudiantes de medicina, según la AMSER. Y vamos a ver entonces a este masculino con 30 minutos de vida extrauterina. Su evaluación APGAR que hizo el pediatra fue de 7 y a los 5 minutos vemos que hubo un deterioro, ahora es de 4, lo cual quiere decir que pues probablemente hay una mala evolución clínica a los 5 minutos de vida. Insertaron una sonda nasogástrica que estamos siguiendo aquí, hasta acá, hasta la punta, y se intubó al paciente por la insuficiencia respiratoria que empezó a presentar con el deterioro clínico, que sería este tubo que vemos aquí. Le solicitaron una radiografía portátil. Aquí estamos viendo catéteres umbilicales, venoso y arterial. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Aquí están las opciones. Si hay una alteración en alguna arteria, en el intestino delgado, en el colon, en el diafragma o en el peritoneo. Les doy unos segundos para pensarlo. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué estamos viendo aquí? Parece patrón de intestino delgado, pero en vez de estar en el abdomen, lo vemos dentro del hemitórax izquierdo. ¿Qué es lo más probable que haya pasado aquí? Pues es una afección del diafragma, una afección congénita, en donde el hemidiafragma llega a tener algunas forámenes normales que no se cierran completamente y pues las vísceras van a poder salir, digamos, hacia la cavidad torácica a partir de ahí. Entonces, todo este intestino delgado está aquí localizado ahora en el hemitórax izquierdo. Lo más común que sucede son este tipo de hernias que llamamos hernias de Boldaleg, en donde el defecto es posterior y lateral. Hay otro tipo de hernias menos comunes que son de Morgani, que son anteriores y mediales, o puede haber a través de defectos centrales del hemidiafragma, pero sobre todo vean como del 80 al 85% son de Boldaleg y son del lado izquierdo, como esta que estamos viendo aquí. Entonces, la insuficiencia respiratoria que tuvo este paciente pues fue realmente porque el único pulmón funcional que tenemos está del lado derecho y está comprimido. Además, todo el pulmón del lado izquierdo, lo más seguro es que sea hipoplásico porque no se pudo desarrollar durante la formación fetal. Entonces es otro punto que contribuye al deterioro en la función respiratoria de este paciente. El aspecto radiológico, como pueden ver, es bastante propio, con asas de intestino delgado dentro del hemitórax. Por eso lo deben de saber reconocer de inmediato. Tenemos aquí a otro paciente masculino de 82 años que es llevado a urgencias por los familiares. En la mañana del día de hoy refirió dolor abdominal difuso. Actualmente está muy débil, con somnolencia y confusión. Estos son sus signos vitales: frecuencia cardíaca de 125, respiratoria de 32, tensión arterial de 55/41, temperatura de 36,4. A la exploración ven ustedes tegumentos pálidos y diaforéticos, el tórax sin ruidos respiratorios agregados, abdomen sin masas palpables, pero realmente no responde a maniobras de palpación, pulsos débiles y llenado capilar disminuido. Entran rápidamente a su sistema PACS en su hospital para ver si el paciente tiene estudios previos y pues tiene unas radiografías de columna, como estamos viendo aquí, que le sacaron hace un año
Entonces, ¿cuál es el principal órgano afectado? De acuerdo a, es una clínica muy precisa y lo que estamos observando aquí en estas radiografías, que aunque no son de abdomen, pues estamos viendo parte del abdomen, entonces podemos hacer el estudio del aire, de calcios y masas. Entonces, ¿cuál es el órgano que está principalmente afectado? Arteria, intestino delgado, colon, diafragma o peritoneo. Les doy unos segundos. Entonces, ¿qué nos llama la atención? No vemos dilatación, bueno, no vemos aire fuera del intestino, vemos aquí el ámpula rectal con algo de aire. Y en cuanto a calcificaciones, vemos esto es densidad calcio, ¿no? Porque es muy radiopaco. ¿Qué estructura creen que sea esta que pasa enfrente de la columna vertebral? Y aquí estamos viendo de este lado, sí, es como si fuera una masa, pero tiene densidad radiopaca de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera ser? Clínicamente aquí integramos que el paciente está en choque hipovolémico, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Pues es un aneurisma de la aorta abdominal roto. La aorta abdominal, el calibre debe ser de 3 centímetros como máximo, pero a veces, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo y a veces hipertensión asociada, esa aorta puede distenderse y cuando entre más se distiende, más allá de 3 centímetros, hay mayor riesgo de que pueda romperse esa aorta. Y pues el hecho de que se rompa la aorta que nos hace pensar que todo el contenido hemático de la aorta, toda la sangre, se va a regar hacia la cavidad peritoneal. Entonces, pues eso va a causar un choque hipovolémico. Vean que entre mayor calibre tenga la aorta, mayor riesgo de ruptura va a haber. Entonces, casi siempre cuando tenemos aneurismas no rotos en los pacientes que detectamos con un calibre mayor de 5.5 centímetros, se prefiere que ya sea cirugía vascular o radiología intervencionista coloque un stent para que no haya riesgo de ruptura. Aquí estamos viendo una radiografía abdominal en donde vean cómo llegamos a identificar esta como masa, pero con densidad calcio hacia las paredes. Esto es un aneurisma de la aorta. Es una calcificación importante que deben de buscar, ya que no son poco comunes estos aneurismas. Afortunadamente no se rompen todos, pero es algo importante que deben de llegar a pensar en pacientes con choque hipovolémico. Vamos a ver aquí, es una radiografía, es una tomografía en corte coronal. Es como si estuviéramos viendo el abdomen del paciente en anteroposterior. Y vamos a observar aquí en este cine. Ahorita les explico qué estamos viendo. Entonces, esto de aquí es la aorta. Todo esto es el saco neurismático. Esto de aquí es placa, que no está calcificada, placa de ateroma, que ahorita únicamente pues tiene colesterol depositado. La placa de ateroma que sí está calcificada es esto que vemos alrededor. Y está gigantesco este saco. Vean cómo casi parece, tiene el calibre del ventrículo izquierdo. Entonces no es nada normal. Todo esto que vemos aquí alrededor es sangre, sangre fresca, que ya está afuera de la aorta. Esto es medio de contraste y a veces inclusive podemos llegar a ver cómo se escapa el contraste activamente hacia el abdomen. Entonces, nada más recuerden cómo se visualizan los aneurismas abdominales. Ahora tenemos, nada más es una foto bastante clínica, un paciente de 55 años. Esta es su fotografía como tal, el aspecto que tiene el aspecto clínico que tiene el paciente. ¿Cuál es el principal órgano afectado aquí? Es una arteria, el intestino delgado, colon, diafragma o peritoneo. Les dejo unos segundos. Ok, entonces clínicamente, ¿qué vemos en este paciente? Pues tiene un tinte ictérico, vemos estas estructuras vasculares abdominales, es red venosa colateral, ¿no?
Vean este gran aumento del volumen abdominal. ¿Qué creen que pueda llegar a ser? Vamos a ver esta radiografía. No vemos los psoas, no son localizables. Y vean cómo todas estas, esto que es el colon, asas de intestino delgado, están centralizados. Noten cómo tampoco podemos diferenciar aquí en dónde termina la vejiga del paciente, dónde empieza. Y aparte, vemos algo que se llama ocupación de la línea properitoneal. En teoría, el colon debería estar completamente pegado hacia la pared lateral, ya sea del lado derecho o izquierdo. Es más fácil de ver de este lado derecho, pero está ahora ocupado. ¿Por qué densidad radiológica está ocupado todo esto alrededor de los intestinos? Tenemos densidad de aire, grasa, líquido, calcio, pues es densidad líquida, ¿no? Entonces, en este paciente está cursando con, bueno, no está cursando, el paciente tiene líquido de ascitis. Nosotros no podemos, por ejemplo, decir si este líquido de ascitis fuera el causante, por ejemplo, de peritonitis. No podemos nosotros ver las bacterias dentro de el líquido, pero es sencillo en una radiografía identificar cuando hay líquido libre. Este líquido también pudiera ser, por ejemplo, sangrado, pero clínicamente, pues en este paciente lo más seguro es que sea líquido de ascitis por cirrosis hepática. El líquido, si necesitan saber inmediatamente si hay líquido libre o no, que es lo más sencillo que podemos hacer, es un ultrasonido. Vamos a ver estas imágenes. El líquido en ultrasonido es anecoico, completamente negro. Entonces, esto es intestino y alrededor, vean cómo hay muchísimo líquido completamente anecoico. Entonces, esto es líquido de ascitis, esto es intestino. Vamos a ver, esto es el hígado. Vemos líquido alrededor, no deberíamos de ver líquido. Esto es el hemidiafragma y esto de aquí, ¿qué creen que sea? Si está superior al hemidiafragma, es la pleura. Entonces, aparte hay un derrame pleural con este paciente. Ahí están un poquito más las imágenes. El líquido, acuérdense que es anecoico en ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es útil para detectar líquido en cavidad abdominal e incluso en tórax. Vamos a ver este otro caso. Es una mujer de 65 años. Como antecedentes personales patológicos, cursó con histerectomía y salpingo-oforectomía hace 2 años. Le hicieron una apendicectomía hace 4 años. Actualmente refiere constipación y vómito que ha ido incrementando en frecuencia desde hace 3 días. ¿Cuál creen que sea en eh, bipedestación y cuál en decúbito? Vean, a veces les van a poner estas flechitas de que estás en bipedestación. Vemos aquí niveles hidroaéreos y estás en decúbito. Podemos ver todo el patrón que tiene el aire dentro del intestino. Entonces, ¿cuál es el principal órgano afectado aquí? Arteria, intestino delgado, colon, diafragma o peritoneo. Les dejo unos segunditos. Doctora, buenas tardes. Yo diría el intestino delgado, una obstrucción intestinal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Todo esto que vemos aquí no es normal, ¿no? Entonces, tiene una densidad alta. Puede ser densidad metal o densidad calcio. Entonces, en este caso, estos son grapas quirúrgicas por los antecedentes que tiene la paciente. Que lo más probable que sea es una oclusión intestinal de intestino a nivel del intestino delgado. Vamos a ver aquí cómo hay válvulas coniventes de pared a pared, pared a pared. Entonces, está dilatado más allá de 3 centímetros, pues completamente, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de oclusión del intestino delgado? Pues es cuando el paciente tiene antecedentes quirúrgicos, principalmente por bridas, que se forman bridas o adherencias abdominales. Entonces vean cómo no las podemos ver en radiografía, incluso no las podemos ver en imagen en 98% de las ocasiones, pero aquí están demostradas en la pieza quirúrgica porque finalmente esta paciente tuvo que entrar a la laparotomía.
Es más fácil ver nosotros en dónde está realmente esta oclusión en una tomografía, como vamos a ver en esta tomografía de abdomen con medio de contraste. Esta tomografía, créanme que no es nada normal. Ahorita se las explico un poquito. Ok. Vean, todo esto es el intestino delgado dilatado. Vamos a subir. Son asas de intestino delgado dilatadas. Inclusive aquí, como el paciente está en decúbito, esto es la espalda, esto es hacia ventral, se forman niveles hidroaéreos aquí adentro del intestino. Incluso aquí vean cómo podemos ver algo de válvulas conniventes. Estos son los riñones. Tiene una estructura quística hipodensa, entonces es un quiste renal. Aquí está dilatada esta pelvis renal. Aquí vemos otro quiste. Y vean cómo podemos incluso ver en dónde está como tal esa brida. Tomen en cuenta esta asa de ilion y vean hacia aquí, hacia esta, donde les estoy señalando, cómo vamos a poder identificar cómo disminuye ahí el calibre de esa asa. Aquí está esta región. Entonces, este es el segmento quirúrgico que se extrajo de este ilion. Es útil que si quieren saber a qué nivel está la oclusión, tienen que solicitar una tomografía, pero con medio de contraste intravenoso para que ustedes puedan identificar en dónde está la lesión. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente caso. Es un masculino de 70 años que refiere a distensión abdominal con constipación absoluta desde hace 24 horas. Entonces, observen la radiografía. Vayan apuntando qué es el órgano que pudiera llegar a estar afectado: la arteria, intestino delgado, colon, diafragma o peritoneo. Ok, entonces, pues el patrón de aire no es nada normal, ¿no? Vemos esta estructura dilatada, que pues es tubular, es intestino, pero hay que definir qué intestino es, si es intestino delgado o es colon. Entonces, ¿cómo vemos la pared? Vemos aquí estas estructuras que no cruzan de pared a pared. Entonces, ¿qué puede ser? Pues es colon y vemos que está bastante dilatado, ¿no? Casi tres cuerpos vertebrales, más de 6 centímetros, muy probablemente. Entonces, pues es el colon, el que es una oclusión intestinal a nivel del colon. Esto de aquí es el ciego, está bastante dilatado y lateralizado. Esto es colon ascendente, transverso, descendente y todo esto es colon sigmoides. Más o menos, vean, descendente y se sobrepone aquí el sigmoides y el colon ascendente. Por eso tiene este como patrón bastante extraño. Déjenme ver otra vez. Sí, ciego, ascendente. Vean, este es el colon transverso, descendente, descendente y sigmoides, está todo aquí dilatadísimo. Entonces, finalmente es una oclusión intestinal a nivel del colon, pero lo más probable es que tenga la válvula ileocecal competente porque no vemos dilatación del intestino delgado. Entonces es fácil definir que es aquí oclusión intestinal a nivel del colon. La causa más común en adultos de oclusión intestinal pues son neoplasias del colon, o sea, carcinoma del colon. Y lo más común es que esté localizado en distal, o sea, que sea una neoplasia a nivel rectal o sigmoidea. Por eso son oclusiones bastante distales. Vean aquí cómo podemos ver la aorta con aterosclerosis, nada más que pues notamos que esta no es aneurismática, ¿no? Como tal. Otras causas de oclusión intestinal puede ser vólvulos, ya sea del colon sigmoides o del ciego, principalmente. El colon transverso es muy, muy raro que haga vólvulo. Diverticulitis,
llega a ser causa de oclusión porque se inflama tanto ese intestino que pues completamente pierde la luz, ¿no? Entonces llega a ser incluso el único hallazgo que podemos notar radiológicamente correspondiente a diverticulitis, pero no es nada específico. Causas menos comunes, pues tenemos hernias encarceladas, intususcepciones, enfermedades inflamatorias intestinales, como sobre todo CUSI. Crohn sobre todo afecta al ilion, entonces es intestino delgado. Compresiones extrínsecas, como veíamos en el caso del gatito de mi amigo, por quistes, abscesos o masas. Impactación fecal, ya les dije que no es muy común, vean cómo es de las causas menos comunes, o pues que el paciente haya ingerido algo que obstruya el tracto gastrointestinal. Entonces, en este caso, con este paciente fue una neoplasia de colon que estaba localizado a nivel del colon sigmoides. Entonces, vamos a ver otros pacientes que tienen un síndrome de oclusión intestinal a nivel del colon, no pueden canalizar gases, no han logrado defecar desde hace algunos días, horas más bien. ¿En qué segmento estamos localizando aquí la anormalidad? Estos son todos los segmentos del colon, desde el apéndice cecal, ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. Les dejo aquí unos segunditos más, pues en que son un poco más complejos estos casos. Ok, entonces son casos de, bueno, para iniciar es completamente anormal, está dilatado todo estos segmentos y ya dijimos que está dilatado a nivel del colon, pero vean que no podemos ver válvulas conniventes aquí. Aquí esto es intestino delgado, noten cómo sí podemos observar esas válvulas conniventes, pero nos llama la atención toda esta gran imagen que vemos hacia el hemiabdomen izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué creen que sean estos? Son vólvulos. Los vólvulos tienen una imagen muy particular. Los vólvulos más comunes son los vólvulos del colon. Este es el colon sigmoides y este es el ciego. Vamos a ver la imagen. La clásica imagen del vólvulo sigmoideo es un signo del grano de café, porque pues este es el segmento que como tal giró, que es ese vólvulo, digamos. Entonces aquí está la tomografía. Se forma esta línea central radiopaca porque es donde se encuentran las dos paredes del segmento del colon sigmoides. Entonces, vean cómo son gigantescos, llegan prácticamente por debajo del hemidiafragma izquierdo. El vólvulo cecal, como es el ciego el que gira, gira hacia la izquierda y forma estas imágenes que decimos que son en forma de pseudofeto o pseudorriñón, como quieran verle cara a esto. Vamos a ver la imagen aquí anteriormente. Esto que veíamos aquí son las austras bastante plegadas sobre sí mismos, que llega a ser algo que diferencia a los vólvulos sigmoideos de los vólvulos cecales. Como tal, los vólvulos cecales no forman esa imagen en U, y aparte llegamos a ver un poquito de pliegues hacia las paredes, a diferencia de los vólvulos sigmoideos, que llegan a tener un poquito de paredes más lisas, digamos. Aquí sí podemos ver esos pliegues y se rompe esa regla que les estoy diciendo, pero lo más común es verlos un poquito más lisos, pero noten aquí esta imagen en grano de café y no sé que le vean aquí de cara de feto o de riñón o de algo de croissant inclusive, ¿no? Pero son bastante típicos el aspecto. En caso de que, ok, digan no sé identificar qué tipo de vólvulo es, mínimo sí podemos identificar que probablemente la oclusión está a nivel del colon, ¿no? Porque es lo que vemos dilatado. Si ustedes ven dilatado el colon, lo más probable es que la oclusión esté a nivel del colon. Si ven dilatado el intestino delgado, lo más probable es que esté a nivel del intestino delgado. Si ven dilatado los dos, puede ser
un hilo, o sea, que no haya movimiento en el tracto gastrointestinal, o que haya una oclusión del intestino delgado, perdón, una oclusión del colon, pero con una válvula ileocecal incompetente que haya dejado pasar el gas hacia el tracto gastrointestinal del intestino delgado. Pero si es una válvula ileocecal competente, piénsenlo como si está dilatado el intestino delgado, es oclusión del intestino delgado. Si está dilatado el colon, es oclusión a nivel del colon. Ok, entonces recuerden que estos son los diagnósticos que recomiendan que sepan ustedes como estudiantes de medicina en caso de que no vaya el radiólogo ese día. Sí deben de saber identificar más o menos estos diagnósticos. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de TAC de abdomen. ¿Qué método físico es el que requerimos para producir la imagen? Ya hemos visto esta tablita, que finalmente son rayos X, ¿no? Es como el hermano mayor de una radiografía. Entonces, pues estamos utilizando radiación ionizante. Queremos limitar el uso de la tomografía, no usarla indiscriminadamente, ya que puede haber daños a corto o a largo plazo, principalmente a largo plazo, con los pacientes, porque si una radiografía, digamos que sacamos una radiografía, en este caso de tórax, una radiografía equivale a una radiografía. Una tomografía computada equivale desde 50 hasta 100 o hasta más radiografías. Entonces, siempre deben de considerar que deben de tener casos muy seleccionados para realizar tomografía computarizada y consideren las dosis. Entonces, no lo utilicen indiscriminadamente, pero ya habíamos visto que también es un estudio bastante preciso para el dolor abdominal. Entonces, se llama tomografía axial computarizada, ¿no? TAC. Eso de axial es porque estamos cortando al paciente de forma axial. Vean aquí, estos son cortes axiales y vean cómo cortamos al paciente en una porción superior y una porción inferior a diferentes niveles. Entonces, por eso se llama TAC o tomografía axial computarizada, porque estamos cortando al paciente en plano axial. Es básicamente lo mismo, hay un tubo de rayos X y aquí hay un detector que va a girar alrededor del paciente. El paciente va a ir entrando en esto que se llama gantry y este tubo de rayos X va a ir girando alrededor del paciente formando este tipo de imágenes. Vean cómo va como girando y aquí se va adquiriendo la imagen por tomografía. Y esto pues se va a ir haciendo a diferentes niveles mientras el paciente va entrando y así es como se forma todo el stack completo con todas las imágenes. Entonces decíamos que estas imágenes de tomografía están en plano axial y a partir de este plano axial, la computadora nos deja formar planos coronales y sagitales. No es que el paciente se le hagan nuevamente los cortes en coronal o en sagital, sino simplemente se calcula a partir de estas imágenes axiales. Entonces, la imagen más real, podríamos decir, se toma en plano axial y pues estos solo son derivados. Los 3D, por ejemplo, que han llegado a ver en algún libro o en internet, son únicamente reconstrucciones. Realmente no las tomamos mucho en cuenta nosotros como radiólogos, sino casi todo lo vemos en plano axial. Localizamos también algunas cosas en plano coronal, pero consideren que el estudio sale en axial, de ahí que se llame TAC. Recordemos nada más rápidamente que en tomografía cambia esto de radiolúcido o radiopaco a hipodenso cuando tiende a ser más oscuro o que tenga una baja densidad o baja atenuación, o sea, no, el aire, por ejemplo, no absorbe muchos rayos X, a diferencia del metal o el calcio, que absorben más rayos X y por lo tanto tienen alta atenuación, una alta densidad y decimos que son hiperdensos. Llegan a utilizar el término isodenso cuando algo es gris. A mí me gusta un poquito más densidad intermedia, pero pueden ocupar el que quieran de estos dos. La tomografía, les dije que era como el hermano mayor de la radiografía,
porque numéricamente nos deja identificar las densidades radiológicas. Entonces, la escala que utilizamos para las densidades radiológicas son las unidades Hounsfield o unidades de atenuación. El aire, que es hipodenso o muy hipodenso, va a tener un valor de unidades Hounsfield de menos 1000. El agua, como tal, agua o líquido lo más puro, digamos, posible, va a tener una densidad de 0 y va a ir incrementando, acuérdense de las densidades, tenemos primero agua o líquido, luego tenemos la densidad grasa, que está entre la densidad aire y densidad agua, entonces sería en números negativos, y lo que llega a ser más denso que la densidad líquida, pues es el hueso, ¿no? Entonces el hueso tiene un rango muy, muy grande, desde más o menos 300 unidades Hounsfield, 300, 400, hasta más de 3000, dependiendo qué tanta grasa tenga ese hueso. Cuando es hueso con médula ósea, pues tiene más grasa, le va restando densidad y por eso el hueso esponjoso es un poquito menos denso, a diferencia del hueso compacto. Ahora, nosotros como tal, que los órganos, decíamos en esa primer clase que la densidad líquido o densidad agua radiológica está presente ya sea en líquidos corporales o en órganos sólidos que pues tienen mucha irrigación. Entonces, órganos sólidos o incluso las paredes de los órganos huecos pues también son densidad agua. Entonces, prácticamente nuestras densidades están en este rango muy pequeño. Vamos a hacer más grande este segmento y vean cómo la grasa, decíamos que está la densidad entre aire y líquido, son unidades Hounsfield negativas, y a partir de 0 empiezan a estar primero los líquidos más puros, digamos los líquidos corporales, como puede ser líquido cefalorraquídeo, orina, bilis, y de ahí va incrementando a partir más o menos los sólidos, están de 20 unidades Hounsfield hacia adelante. Primero tendremos tejidos parenquimatosos y sangre fresca. Aquí estaría pues el hígado, el riñón, todos los órganos sólidos, más o menos de 20 a 50, 55 unidades Hounsfield. Y la sangre, como se va contrayendo y se va coagulando, pues llega a aumentar su densidad cuando ya se coagula como tal. Entonces, más o menos 95 unidades Hounsfield empezamos a ver la sangre coagulada. Entonces, la sangre fresca, vean cómo es más hipodensa y la sangre coagulada ya es más hiperdensa. Entonces, aquí estamos midiendo, este es un corte tomográfico, este es el hígado, vesícula, esto es la aorta, vaso. Vean cómo podemos medir nosotros con estos que llamamos ROIs las unidades Hounsfield de cada tejido. Entonces, así rápidamente, aquí menos 930 es el aire que está por fuera del paciente, menos 878 el aire que está en esto que vemos del pulmón, luego menos 86 es la grasa en el tejido celular subcutáneo, luego tenemos de 12 la bilis dentro de la vesícula biliar. Esto es la aorta, decíamos entonces es sangre fresca con densidad de 43, el vaso con densidad de 48, bueno, 47, y donde estamos señalando, aquí está costilla, el hueso con densidad de 448 unidades Hounsfield. Entonces probablemente ahí tomamos algo de hueso con médula ósea, por eso está relativamente bajo. La densidad metal, a diferencia de la radiografía, la tomografía no tiene calculada la densidad metal porque nosotros como tal no tenemos densidad metal de forma natural. Entonces, la densidad metal forma este tipo de artefacto que es como de rayos. Este, por ejemplo, es un proyectil de bala. No lo podemos detectar. Entonces, el metal, recuerden que no nos forma una imagen real, nos forma una imagen con bastante artefacto, como estamos viendo aquí. Aparte, nosotros podemos manipular las ventanas de nuestras tomografías para identificar mejor las estructuras. Entonces, tenemos ventanas para tejidos blandos, que puede ser abdomen, mediastino, cerebro, cualquier cosa, pero nos deja ver de mejor manera todos los tejidos blandos. Ventana ósea con mayor detalle
nos va a dejar ver la diferencia entre el hueso compacto y el hueso con médula ósea, y la ventana pulmonar nos va a dejar detectar mejor el aire. Entonces vean, por ejemplo, en esta cavidad vemos aire aquí adentro, pero vean como todo esto que son los pulmones no los vemos negros completamente porque pues hay alveolos, hay intersticio, ya habíamos visto que realmente no nada más los pulmones son aire simplemente, ¿no? Sino que son muchos tejidos sumados. Pero esto que es una cavitación, aquí pues sí hay aire dentro, entonces nos deja detectar de una forma muchísimo más detallada esta imagen. Vean, por ejemplo, en esta ventana para tejidos blandos, como no detectamos muy bien el aire, tal vez sí lo podemos sospechar, pero es un poco más difícil. Entonces, así podemos nosotros, por eso la hermana mayor, porque podemos detectar las diferentes densidades radiológicas de una manera más específica. El problema de que decíamos que somos un rango de grises muy estrecho es que no podemos diferenciar entre los diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, un niño que no tiene mucha grasa peritoneal, vean cómo va a ser todo esto, nada más un congregado aquí de densidad intermedia. Tal vez esto no, porque es el estómago, pero fuera de eso es bastante difícil de diferenciar qué estructuras estamos viendo. Incluso aquí en el corazón, esto sería el ventrículo izquierdo y esto el ventrículo derecho, pero no podemos definir en dónde está el septum. Cuando nosotros modificamos el contraste, o sea, podemos ver mejor las diferencias entre diferentes estructuras, modificamos el contraste de estas imágenes, podemos utilizar medio de contraste vía intravenosa y vean cómo aquí podemos ver el septum, el septum interventricular que no veíamos aquí. En esta tomografía podemos diferenciar todos los órganos, que realmente aquí pues se forma como que un solo congregado de estructuras. Tal vez sí podemos ver el hígado, pero fuera de eso es un poquito difícil ver qué cosa es qué en estas imágenes, a diferencia de aquí que podemos ver vesícula, hígado, páncreas, los vasos, aorta, vena cava, riñones y vaso. Podemos nosotros también utilizar contraste en el tracto gastrointestinal, ya sea oral o rectal. Generalmente preferimos vía oral y el contraste se va a ir dando poco a poco para que vaya transitando a través del intestino delgado y pueda llegar hasta el corazón, y podemos diferenciar mejor las cosas. Ven aquí, vemos esta estructura aquí y esto aquí, que esto es el colon, esto es el intestino delgado, pero realmente no se diferencia bien. Muchas veces confunden el intestino con algunas masas o con ganglios, por ejemplo. Entonces, si nosotros damos contraste, si estas estructuras se llenan de contraste, pues podemos definir que, por ejemplo, esto es colon, no es el mismo paciente, por eso no está al mismo nivel, pero esto es colon y esto es intestino delgado. Es más fácil diferenciar esto que aquí. Y vean aquí en el estómago, como pareciera que está muy gruesa esta pared del estómago, pero realmente es nada más porque no está dilatado con medio de contraste. El contraste puede ser cualquier cosa desde agua a como tal medio de contraste yodado o bario. La densidad está incrementada, ¿no? El medio de contraste va a incrementar la densidad en tomografía, o sea, va a ser a las cosas más más hiperdensas, más blancas. Algo que luego es difícil de ver es si un estudio es contrastado o no. La verdad es bastante sencillo porque pues tenemos que ver los vasos, sobre todo, y también los órganos. Podemos llegar a identificar si un estudio es contrastado o no. El contraste es intravenoso, entonces, ¿cómo va a ir pasando el medio de contraste a través del organismo? Pues lo vamos a inyectar medio de contraste en las venas periféricas, de ahí se va a ir al corazón derecho, a la circulación pulmonar, corazón izquierdo, a las arterias sistémicas, y pues aquí en las arterias sistémicas es donde va a pasar al espacio intersticial y a las vísceras como tal. A partir de ahí, las venas van a filtrar, a capturar todo ese medio de contraste y lo van a empezar a llevar hacia dónde, pues a excreción principalmente renal. Puede haber excreción biliar cuando hay falla renal, y pues de ahí se va a ir repitiendo todo, pero se va a ir diluyendo el medio de contraste porque se va a ir excretando a través de los riñones. Entonces,
Por ejemplo, esto es la fase simple, o sea, ustedes si les tomaran una tomografía en este momento sin medio de contraste intravenoso, les estarían tomando una tomografía en fase simple, que es previo al medio de contraste. Tras inyectar el medio de contraste por las venas, realmente no tomamos la tomografía inmediatamente cuando inyectamos el medio de contraste, sino que se toma más o menos cuando llega al espacio intersticial o cuando está en estas arterias. Entonces, digamos que sería en este paso intermedio. Vean, esto es la aorta, entonces empieza ya a verse aquí, lo vamos a ir viendo de colorcito, cómo se van a ir prendiendo las diferentes estructuras, digamos, prendiendo o iluminando. Y a los 15-20 segundos volvemos a hacer otra tomografía y vamos a ir viendo esta fase arterial. Posteriormente, si se hace más tardía, vemos una fase arterial tardía a los 35-40 segundos y vean cómo ya se va depositando el medio de contraste, por ejemplo, en intestino, en la corteza renal, en el vaso, en algunos tumores. Entonces, ahorita les explico esto de los tumores con medio de contraste. Luego vemos esta fase hepática. Aquí ya empieza a ser un poquito más intersticial y visceral el medio de contraste. Fase nefrográfica, ya está completamente tanto corteza y médula del riñón aquí iluminada con medio de contraste. Y después, cuando va pasando más allá de 5 minutos, podemos notar cómo se va excretando el medio de contraste a través del sistema colector y, bueno, cálices, pelvis renal y sistema colector. Vamos a ver cómo se va a ir excretando. Diferentes tumores se van a comportar de distinta manera con medio de contraste. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un tumor que se ilumina inmediatamente en una fase arterial. Y aquí vemos otro tumor que solo es notable en fase tardía. Vean cómo no lo podemos ver en las otras fases aquí ilustrado y solo está aquí en esta fase tardía. Entonces, por eso es importante que ustedes les digan al médico radiólogo qué es lo que están buscando, porque a veces nada más hacemos fase simple, asumimos, ok, tomamos una fase simple y ahorita vamos a ver por qué puede llegar a quedar incompleto ese estudio. Si ponen ustedes, se solicita tomografía simple y medio de contraste, asumimos que es una fase arterial temprana, una fase arterial tardía, pero vean cómo hay cosas que se nos pueden llegar a escapar. Por ejemplo, también aquí está neoplasia en el páncreas, la notamos aquí, pero en las otras fases no la notamos. Entonces, si ustedes no nos dicen qué están buscando, podemos dejar pasar muchos diagnósticos porque no es la etapa precisa en donde teníamos que haber utilizado el medio de contraste. Entonces, ¿cómo pueden notar qué fase estamos viendo? Pueden ver los riñones en sus tomografías y vean cómo en las diferentes fases, en una fase simple, pues no hay nada de contraste. En una fase arterial tardía, o que le llaman cortical, pues podemos ver la corteza de los riñones. En fases más tardías, que en la nefrográfica o venosa, también estas dos las llaman venosas, ya podemos ver medio de contraste aquí tanto en corteza como en médula renal, y en las fases tardías aquí ya vemos cómo se está excretando a través de los riñones el medio de contraste. Entonces pueden ustedes llegar a ver el medio de contraste en los riñones para ver qué fase estamos diciendo que es, o también vamos a ver que ahorita podemos identificarlo en la aorta. Obviamente ustedes no les van a preguntar así muy preciso de, ¿qué fase es? ¿Es fase tardía, venosa temprana o qué está pasando? Nada más es cuestión de que identifiquen entre un estudio simple, un estudio contrastado y cuando ya es una fase bastante tardía. Vamos aquí a ver este ejemplo normal. Esto es la columna, esto es la aorta. Entonces noten cómo la aorta va a ir cambiando de aspecto en las diferentes fases. Aquí es una tomografía simple, sin medio de contraste, entonces no hay nada y es difícil de identificar todo, ¿no? En esta fase arterial, la aorta ya tiene medio de contraste en su interior. Vean aquí esta corteza renal, cómo empieza a realzar. Realzarse es que se deposita el medio de contraste ahí en su interior. Vemos el páncreas, la esplénica, la porta. Esta es una fase que llaman nefrográfica o portal. Esto es un poco mixta, por eso vemos bien la porta aquí, pero ya podemos notar
medio de contraste depositado en la vena porta, pero vean cómo ya no hay tanto aquí en la aorta, a diferencia como veíamos aquí. Y ya vemos contraste en la médula, no nada más en la corteza. Y finalmente, si estos eran los riñones, en la tardía, pues ya estamos viendo cómo está llegando hacia el sistema colector todo este medio de contraste. Entonces, así pueden identificar ustedes. Vean la aorta y nada más vean si hay contraste, es una tomografía contrastada. Si no hay, está en fase simple. Y si ya hay en el sistema colector y ureteros de los riñones, pues es una fase tardía. Realmente ustedes no les deberían de preguntar la diferencia entre venosas y arteriales, porque llega a ser complicado, pero pues fíjense qué tanto depósito hay, sobre todo en las venas. Vean, por ejemplo, esta es la vena cava inferior. Como pudiéramos pensar que aquí hay algo que se llaman defectos de llenado, pudiéramos pensar que es, por ejemplo, una trombosis, pero vean ya como en las fases más avanzadas vemos que no hay nada aquí realmente. Entonces, por eso necesitamos, si hay sospecha de alteraciones vasculares, necesitamos más que una sola fase de medio de contraste. A veces nos preguntan que por qué no nada más tomar una tomografía simple, sobre todo en el caso de tumores. La verdad es que se dejan pasar muchas cosas, como por ejemplo, esto es un hígado irregular. El hígado debe ser completamente liso y aquí tiene como algunas ondulaciones. Este hígado es un hígado cirrótico. Entonces, ¿qué sospechamos en pacientes con hígado cirrótico o qué screenings les hacemos? Pues ver que no haya carcinoma de células hepatocelulares. Entonces, si solo dejáramos esta tomografía simple y la estamos pasando así rápido en las 20 tomografías que tenemos que ver en una hora, pues podemos dejar pasar. En este caso, en esta fase arterial, vemos ese es el carcinoma hepatocelular que estamos señalando aquí. Vean cómo realmente no lo identificábamos en la fase simple. Aquí no vemos medio de contraste en la aorta, pero ya cuando ponemos medio de contraste, estos carcinomas hepatocelulares tienen la característica de que los visualizamos inmediatamente en la fase arterial. Entonces, pues ya podemos decir casi con seguridad que esto es un carcinoma hepatocelular. Pero entonces, si ustedes solo solicitaban la tomografía simple, pues nunca íbamos a ver esa masa. Tomen eso en cuenta porque es muy buena la tomografía simple para detección de cualquier cosa abdominal, pero hay cuestiones donde sí necesitamos medio de contraste casi de forma obligatoria, principalmente en trauma abdominal, para ver si hay alguna lesión de órganos sólidos o vísceras huecas también, y en caso de tumores. ¿Ok? Entonces, a veces llega a ser incompleto el estudio tomográfico simple. Muy bien, vamos a ver este ejemplo de una tomografía normal. Acuérdense que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Aquí les señalé cada estructura con colores. Entonces, vamos primero a revisar la tomografía de arriba hacia abajo y ahorita vamos a ver qué es cada estructura. Ok, entonces ya sé que pasó un poquito rápido, pero vamos a ir viendo. El hígado, pues lo vemos del lado derecho y superior, ¿no? Entonces está aquí con verde. ¿Tiene medio de contraste o no está tomografía? Sí, ¿no? Aquí está la aorta con hiperdensa. Vemos corteza renal hiperdensa, entonces hay medio de contraste. Y por eso vemos estas estructuras dentro del hígado, que son los vasos suprahepáticos. Ahí está. Esto es la vena cava inferior. Y aquí está la vena porta. La vesícula biliar, pues la vamos a identificar junto al hígado por debajo, más bien por debajo del hígado, hacia la fosa cística. Aquí la vamos a ver con este verde un poquito más claro. Vamos a subir y bajar. Ok. Las glándulas adrenales van a estar por arriba de los riñones, entonces recuerden que el riñón derecho está en una posición más inferior porque el hígado lo va a desplazar, a diferencia del riñón izquierdo, que nada más tenemos el vaso.
Entonces, el riñón izquierdo llega a estar en una posición más superior. Tenemos que irnos hacia arriba de los riñones. Entonces, las vamos a ver aquí, van a aparecer a los lados con rosa. Ahí está. Empezamos a notar ambas glándulas adrenales. Esta izquierda a veces se llega a posicionar un poquito más enfrente del riñón izquierdo, pero finalmente está cefálica al riñón izquierdo, como vemos aquí. Y aquí ya empezamos a ver al riñón derecho. El páncreas es un poquito complicado de ver porque está en muchísimos cortes. Entonces vamos a verlo desde la cola del páncreas. Aquí está la cola del páncreas, el cuerpo y la cabeza. Vamos a ver cómo está en muchísimos cortes, en muchos niveles. Entonces vamos a seguirlo ahí desde acá arriba. Ese es el estómago, entonces está, ay, perdón, está por detrás del estómago, el páncreas. Entonces, estómago, páncreas y vamos hacia abajo. Vean cómo la cabeza está ya hasta este nivel y no vemos ya el cuerpo ni la cola. Entonces, nada más recuerden que el páncreas está a muchos niveles. Es cuestión de ir entrenándonos de localizar el páncreas, que yo creo que es el órgano de un poquito más difícil localización, ya que está en muchísimos niveles y no tiene una forma tan similar en todos los pacientes como por ejemplo el hígado o los riñones. Los riñones pues son paravertebrales, esta es la vértebra, esto es anterior y esto es posterior, entonces van a estar a nivel paravertebral y pues con medio de contraste son bastante sencillos de identificar. Ahí está, el derecho en más inferior que el izquierdo en naranja. El tracto gastrointestinal también es difícil de visualizar, pero bueno, vamos a verlo aquí al estómago con amarillo. Vamos a seguirlo en toda su extensión. Aquí, por ejemplo, ya empieza el duodeno y el duodeno pasa de derecha a izquierda por debajo de la vena mesentérica, perdón, de la arteria mesentérica superior y se une con el yeyuno. Entonces, bueno, ahorita regreso a eso. Ese es el yeyuno, va a estar del lado derecho, es todo este grupo de asas que aquí tienen medio de contraste. Perdón, el yeyuno está del lado izquierdo, todo este grupo de asas. Y aquí, cuando pasa hacia el lado izquierdo, ya va a ser ilion. Todo este grupo de asas más inferiores y hacia el lado derecho, perdón, tal vez me estoy confundiendo ahí, esto es ilion. Entonces, yeyuno está del lado superior e izquierdo. Ilion está inferior y derecho. Entonces, esto es ilion. El ilion se va a conectar al colon y el colon es más sencillo verlo desde el recto hacia arriba. Bueno, a mí se me hace más sencillo verlo desde aquí del recto. Esto es la vejiga. Esto es el útero. Y entonces vamos a ver al colon por detrás de él y vamos a ver los diferentes segmentos. Vamos a ir subiendo. Sigan este anillito rosa. Ese es el recto. Ahí empieza el colon sigmoides, que es bastante extenso y adopta posiciones bastante bizarras. Vamos a seguirlo hacia acá, hacia el colon ascendente, perdón, colon descendente, porque vamos al revés. Entonces, esto es el colon descendente. Subimos y ahí se conecta en la flexura esplenocólica, porque el vaso va a estar de este lado. Ahorita vamos a ver el vaso. Aquí va a continuar con el colon transverso. Ahí se continúa y seguimos viendo colon transverso. Vamos a llegar hacia el lado derecho a la flexura hepatocólica y luego hacia abajo pues vamos a ver el colon ascendente. Aquí está de este lado colon ascendente y toda esta sección pues ya corresponde al ciego. Entonces es un poquito difícil de localizar, sobre todo el páncreas y al tracto gastrointestinal. Es nada más un poquito de cuestión de práctica, tal vez.
Los grandes vasos que hay que considerar pues son los vasos prevertebrales, como la aorta, que ya habíamos identificado para ver si la tomografía es contrastada o no, y la vena cava inferior. Entonces, aquí está, vamos hasta acá arriba. Vena cava inferior, aorta, y vamos a ver cómo va a ir dando las diferentes ramas. Este es el tronco celíaco, aquí nada más estamos viendo la esplénica y la hepática. No vemos ahí la gástrica izquierda. Luego vemos aquí a la arteria, cómo sale la arteria mesentérica superior. Las arterias renales van a salir de cada lado hacia los riñones a partir de la aorta. Y pues vemos que en la vena cava están las ramas de las venas renales. Y finalmente aquí se bifurcan tanto vena y arteria en ilíacas. La vena cava inferior y la aorta abdominal se bifurcan. Y ya por fuera pues ya serían las femorales. Ganglios linfáticos, vamos a ver nada más este ejemplo de ganglios linfáticos inguinales. Son como imágenes en pequeños frijolitos o reniformes que deben ser menores de 10 milímetros para ser normales. Así se van a ver como pequeñas bolitas. No vamos a profundizar mucho en ganglios linfáticos, pero es algo que buscamos como radiólogos al estar revisando un estudio. Todo lo musculoesquelético, pues, que es lo más fácil de ver aquí, las vértebras. Bueno, en este caso, como estamos hasta arriba, son costillas, vértebras, y vamos a ver toda la columna dorsal y lumbar. Bueno, no toda la columna, segmentos de la columna dorsal y la columna lumbar. Y hacia abajo, pues ya vamos a ver la pelvis. Aquí están los huesos ilíacos, el sacro. Y ya vemos aquí la articulación de la cadera con las cabezas femorales. Y aquí vemos los acetábulos. Y también tendríamos en teoría que revisar cada músculo. Entonces, pues hacia la periferia están, por ejemplo, esos son los músculos glúteos. Y donde veríamos los psoas, que es importante de verlos, pues de forma paravertebral. Entonces, se van a ir formando desde muy superior, ahí empieza la inserción, hasta que se vuelven psoas ilíacos, que estos serían ya los ilíacos. Luego la pelvis en tomografía, principalmente que debemos de tomar en cuenta, ver la vejiga y el recto. Entre la vejiga y el recto, en pacientes femeninas va a haber un útero, como vemos aquí, y en pacientes, los otros pacientes, pues va a haber próstata, ¿no? Ahorita vamos a revisar un poco de esto de la pelvis porque es un poquito más difícil. Y el vaso, pues va a estar del lado izquierdo hasta arriba. Va a ser como un mini hígado. Ok, entonces ya nada más vamos a ver algunos ejemplos patológicos de tomografía. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, vean, estos son tomografías normales, hepáticas. Esto es el hígado. Aquí ya habíamos visto un ejemplo de masas y aquí vemos otro ejemplo de masas. Vean cómo son fases contrastadas, pero esto es una contrastada más tardía. No es tan intenso aquí el medio de contraste, no es tan hiperdenso. Entonces, esto es una fase arterial en donde podemos ver lesiones hipervasculares como carcinoma hepatocelular, metástasis hipervasculares, o en fases más tardías podemos ver cambios fibróticos, lesiones fibróticas ya sean por lesiones por infecciones antiguas o el colangiocarcinoma, sería un ejemplo. Más que nada, más que identificar qué tipo de tumor es, quiero que vean cómo pues pierde completamente este aspecto normal, donde nada más debemos de visualizar los vasos y pues ya vemos masas, ¿no? La vesícula biliar, esta es la vesícula biliar normal con una densidad intermedia en su interior porque es líquido. Cuando vemos contenido dentro de la vesícula es anormal, en este caso es densidad calcio, que creen que puede ser, pues es una litiasis. Aquí como hay un poquito de líquido alrededor de la vesícula y está bastante dilatada,
Por eso integramos el diagnóstico de que está agudizada esta colecistitis. Ahora, algo que es súper importante que recuerden es que en la tomografía la detección de los litos biliares solo va a ser posible en 55 a 88% de las veces, ya que necesitamos que estos litos tengan calcificación. Sobre todo hay dos tipos de litos, ¿no? De colesterol o de pigmentos biliares. Entonces, se requiere de que esos litos ya sean bastante crónicos para que haya depósito de calcio en su interior. ¿Dónde va a ser más sencillo identificar litos? Pues en un ultrasonido. Entonces, por favor, no soliciten así de manera casi obligatoria una tomografía para detección de litos, porque he escuchado que muchas veces, si no salen litos en el ultrasonido, dicen, mejor vamos a hacer una tomografía porque podemos identificar mejor las cosas. Recuerden que en el caso de litos biliares es muchísimo mejor el ultrasonido que la tomografía. La radiografía ni siquiera la metemos aquí porque no es nada útil. Y la resonancia es todavía muchísimo más útil que la tomografía, pero definitivamente la resonancia está menos disponible. Si ustedes gustan y quieren pedir una resonancia en vez de un ultrasonido, adelante, pero nada más recuerden que el ultrasonido es más útil que la tomografía en el caso de litos biliares. Aquí vemos glándulas adrenales normales, decíamos que están por arriba de los riñones, entonces ahí estamos señalando las dos. Decimos que la derecha tiene signo o aspecto de signo de Mercedes-Benz y la izquierda aspecto de renacuajo. No sé si ustedes lo ven así, pero bueno, eso así los podemos identificar según esto. Aquí vemos ejemplos de masas, una masa dependiente de la glándula adrenal. Vean esta glándula adrenal normal. Esto es un adenoma adrenal. Son masas que detectamos de forma incidental, bastante frecuente, pero son totalmente benignas si identificamos densidad grasa dentro del interior de estas lesiones. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues midiendo unidades Hounsfield. Páncreas, aquí sí, acuérdense que lo vemos en muchos cortes, pero bueno, esto correspondería al cuerpo, cola, y vean todo este páncreas como tiene alrededor de él densidad intermedia correspondiente al líquido, a diferencia de este que solo tiene grasa, que es bastante hipodensa o negra. Aquí se suma un poco de intestino, por no tomen en cuenta esto, pero vean como todo alrededor es completamente negro, a diferencia de esta grasa peritoneal que está completamente inflamada. Cuando nosotros vemos este tipo de inflamación, decimos que la grasa es sucia y a veces casi pasamos la tomografía rápidamente y decimos que hay una itis. Si está inflamada esa grasa, nada más es cuestión de identificar qué órgano está causando esa inflamación peritoneal, pero es un muy buen marcador de patología inflamatoria. Entonces, en este caso está un páncreas un poquito aumentado de tamaño y con líquido alrededor. Esto ya ni siquiera parece páncreas, vean cómo no está realzando adecuadamente, tiene ahí como, perdón, esto es una fase simple, entonces, pero definitivamente tiene como diferentes densidades allá adentro, entonces esto es una pancreatitis necrótica y en este caso si es medio de contraste, si tenemos medio de contraste aquí y vemos muy hipodenso, o sea, es prácticamente líquido y una pared que sí podemos definir aquí de una forma más precisa. Todo es un espectro de pancreatitis. Pancreatitis aguda, pancreatitis necrótica, todo esto es necrosis, que ya es licuefacción como tal del páncreas, por eso es tan hipodenso, y un pseudoquiste pancreático que lo diagnosticamos hasta 4 semanas después del que hubo pancreatitis. Muchas veces llegan a ser lesiones como consecuencias o complicaciones de antecedentes de pancreatitis. Entonces, recuerden dónde está localizado el páncreas, por delante de las vértebras, por detrás del estómago y enfrente de los riñones. Los riñones, ya vimos cómo identificar cada fase. Esto es una urotac. A veces piden una urotac simple y hay médicos radiólogos que se van a súper enojar con ustedes de que pidan una urotac simple, porque por definición decimos que la urotac debemos de ver las diferentes fases de excreción de medio de contraste. Entonces tomen en cuenta de que si piden una tomografía, una urotac simple, realmente solo están pidiendo
una tomografía de riñones, vejiga y tracto urinario, pero no van a poder ustedes ver la función como tal de ese riñón y a veces tampoco van a ver la excreción y posibles litos que a veces no podemos identificar, pero no vamos a hablar de esos litos en este momento. Vamos a hablar de la litiasis que van a ver en 95 a 98% de los casos. Entonces, los litos los vamos a identificar en la fase simple. ¿Por qué creen que sea más difícil de identificar en estas fases contrastadas? Porque si se dan cuenta, el contraste es blanco, es hiperdenso. Entonces, los litos, como es densidad calcio, son hiperdensos. Entonces, vean cómo los podemos identificar muy rápidamente en fase simple, pero se complicarían las fases contrastadas. Entonces, aquí está en una fase simple, 3 litos, y aquí está una reconstrucción coronal donde estamos sumando un poquito las densidades. Estos se llaman reconstrucciones MIPS, pero quiero que vean aquí todos los litos que hay en el sistema colector de estos riñones. En el caso de litiasis renal, perdón, la tomografía sí es el mejor estudio, el mejor método de estudio que pueden llegar a enviar porque detectamos litos desde 1 milímetro hasta 2 milímetros, ya 95% de todos esos litos van a ser detectables, a diferencia del ultrasonido o la radiografía, en donde no es muy sensible ni específico ese método de estudio. Entonces, tomografía de renal, si soliciten, perdón, en el caso de litiasis, si soliciten tomografía para detección de litos, a diferencia de la litiasis biliar. Siempre tengan eso en cuenta. En la fase nefrográfica vamos a poder identificar, por ejemplo, si es una masa renal. Si vemos una masa renal tumoral, como en este caso es un quiste, pero decimos que es complejo porque no nada más tiene una pared delgada, sino vemos que aquí hay otras cosas sólidas que están realzando adentro. Esto es un quiste complejo. Lo más seguro que este paciente tiene un carcinoma de células renales y preferimos verlos de tamaño muy pequeño. Allá en teoría está un poquito más grande o incluso podemos llegar a veces ver extensión hacia las venas renales. El tracto gastrointestinal comentamos que es un poquito difícil de verlo, pero recuerden que pues primero está el estómago, de izquierda está a la izquierda. Luego pasa a la derecha para empezar a ver el duodeno. Del duodeno vamos a pasar a la izquierda para poder ver al yeyuno, que va a ser superior y del lado izquierdo, decíamos. Entonces todo esto es yeyuno. Ilion va a ser más inferior y hacia el lado derecho. Esto es ilion, vean cómo está hacia la derecha. Y luego el colon, pues lo vamos a ver en múltiples cortes, sobre todo hacia la periferia. Vean cómo es muy útil la tomografía para identificar. Ya hemos visto las zonas donde puede llegar a haber problemas de oclusión y podemos llegar a identificar justo en qué punto está ocluyendo esto, justo en qué punto está ocluyendo, justo en qué punto está ocurriendo esta oclusión, que sería, por ejemplo, en el ilion de este paciente. Son adherencias, en este caso, las que están causando esta distensión. Vean cómo hasta podemos tal vez identificar válvulas conniventes que no vemos de pared a pared porque es nada más un corte, o sea, no estamos viendo toda la suma de densidades. Y completamente dilatado este tracto gastrointestinal, a diferencia de estas pequeñas asas normales. Los grandes vasos, ya mencionamos que mínimo deben de saber identificar la aorta, la vena porta hacia el hígado, el tronco celíaco. A cortes más inferiores va a estar la arteria mesentérica superior saliendo de la aorta, las arterias renales que salen también de la aorta y cuando se bifurca pues se forman las arterias ilíacas. La pelvis en tomografía es bastante complicada de valorar. Tenemos pelvis masculina y pelvis femenina con diferentes órganos. Lo que les recomiendo que hagan es que primero localicen la vejiga, que es esta estructura como de globo que contiene densidad intermedia en relación al líquido, que es la orina. Entonces, esto es un corte más superior y estos dos son cortes más inferiores.
Atrás vamos a ver a quién, al recto, ¿no? Entonces vean el recto en esta pelvis masculina y en esta pelvis femenina por detrás, enfrente del sacro. Y decíamos que entre estas estructuras vamos a identificar los diferentes órganos reproductivos. Vamos a ver las vesículas seminales más inferiores, que es esta estructura y esta. Yo sé que es un poquito complicado tal vez ahí de visualizar. Y la próstata entre vejiga y recto en pelvis masculina. Y en pelvis femenina, pues identificaríamos la cavidad vaginal, que es nada más una densidad ahí a un poquito hiperdensa y densidad intermedia, y el útero. No recomendamos mucho la tomografía para visualizar estructuras de la pelvis porque todo se mezcla en una sola cosa, entonces inclusive el ultrasonido tiene mayor sensibilidad y especificidad. Vean, este es un corte axial de tomografía de pelvis y esta es una resonancia en adquisición axial, es como si estuviéramos viendo esto mismo. Pero vean cómo la resonancia magnética tiene muchísimo más definición. Está en secuencia T2, con la secuencia T2 podemos ver el líquido más brillante. Entonces vean cómo podemos identificar aquí un poquito de líquido libre. Y estas estructuras, como en forma de almendra, digamos que tienen muchas estructuras quísticas con líquido en su interior. Estos son los folículos del ovario. Vean cómo esto es un ovario normal, cómo es aquí completamente más sencillo identificar los ovarios en una resonancia a diferencia de una tomografía. Yo entiendo que no está tan disponible una resonancia magnética, entonces tomen en cuenta que para el estudio de la pelvis femenina o masculina, sobre todo femenina, porque hay más órganos, el ultrasonido es muchísimo más útil. De hecho, eso es a lo que me lleva a la siguiente clase, que vamos a ver genital femenino. Vamos a ver cómo el ultrasonido es un muchísimo mejor método de estudio a diferencia de la tomografía o la radiografía. La tomografía en la pelvis sobre todo nos sirve cuando hay ya tumores o colecciones gigantes, pero si queremos ver cosas más pequeñas, detalles más finos, un ultrasonido es muchísimo más útil. O una resonancia, pero acuérdense que no está muy disponible. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver genital femenino, mama y genital masculino. La duración de esta sesión realmente es de 1 hora porque es más que nada que lo que me interesa que sepan es que reconozcan qué métodos de estudio deben de solicitar y por qué. Sobre todo, céntrense a eso. Y también vamos a incluir obstetricia, muy importante. Y es todo por esta semana.